Mónica, comenzamos esta emisión de Noticias RCN con una declaración muy dolorosa que refleja en toda su dimensión el drama que se vive por la crisis en el sistema de salud en Colombia. Pues presten mucha atención, a quien van a escuchar es a la secretaria de Salud de Antioquia. Ella se llama Marta Cecilia Ramírez y en entrevista en la app de Noticias RCN describe lo que padece el personal médico en los hospitales de su departamento. Lo que queremos hacerle entender al ministerio es que los trabajadores de la salud, justamente las auxiliares de enfermería, que no son ricas, justamente los técnicos, los tecnólogos, son los que están desmayándose de hambre en los quirófanos, en las UCI, porque no tienen con qué mercar. Y precisamente la población más afectada es la del régimen subsidiado. Imagínese, esta fue la respuesta de la funcionaria a las desafortunadas declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien dijo hoy, abro comillas, los ricos también lloran, cuando se le preguntó por la falta de pago al hospital de Itagüí. Pues más adelante ampliamos esta noticia, vamos ahora con los titulares de otros hechos de hoy. Inesperada decisión en la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe. Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, será imputado por presuntas omisiones. Según el expediente, la entidad desatendió más de 20 solicitudes que había hecho el precandidato presidencial para que le reforzara su seguridad. El drama por la falta de tratamientos y medicinas lo sufren todos por igual. En Popayán conocimos la historia del médico Manuel Ordóñez, vicepresidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos. Padece una delicada enfermedad y no recibe medicamentos desde hace 20 días. Por eso yo le preguntaría al ministro, ¿y los médicos también se mueren? Del mundo, España está de luto y conmocionada tras una de las peores tragedias ferroviarias registradas en la última década. Mientras las autoridades investigan las causas del accidente que deja al menos 40 muertos, la familia real acompaña a las víctimas. Y este doloroso caso en Bogotá, hoy fue identificado el cuerpo de Ney Felipe Cubides, profesor de la universidad, externado. Mónica llevaba 4 días desaparecido. La última vez fue visto saliendo de una clínica en Chapinero y abordando un taxi. Ya les contamos la historia. En polémico partido y con doblete de Dairo Moreno, Once Caldas amargó regreso del Cúcuta a la. En la primera jornada hubo golazos y sorpresas. Tolima ganó en Barranquilla y Edwin Cardona aportó una joya en el triunfo de Nacional. Hoy en el termómetro político, ojo, se está armando la tercera consulta. ¿Quiénes aparecerían en ese tarjetón? Además, el partido de la U sigue en la carrera de la consulta. Atentos porque podría apoyar a Roy Barreras en el pacto. Les tengo más datos y respuestas al final de la emisión. Murió a los 93 años Valentino, más conocido como el emperador de la moda. Su legado se mantiene vivo gracias al glamour, artesanías y sofisticación que instauró desde el principio de su carrera. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche. 7:03, lo decíamos, Mónica. Probablemente mucha gente no esperaba esta decisión, pero pasó. La Fiscalía avanza en la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe y fíjense, ahora imputará cargos al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez. Todo por presunta omisión en la seguridad del precandidato presidencial. Pues José, es que la diligencia va a ser el próximo 11 de febrero y ahí Rodríguez deberá explicar por qué hubo más de 20 requerimientos de Miguel Uribe para que reforzaran su esquema y no fueron atendidos. La Fiscalía le imputará el delito de prevaricato por acción a Augusto Rodríguez, director de la UNP, por las múltiples solicitudes para el reforzamiento del esquema de seguridad de Miguel Uribe, las cuales no fueron atendidas. Dichos documentos fueron revelados en su momento por Noticias RCN. ¿Cuáles usted tiene como en el radar de las amenazas más delicadas a las cuales la Unidad Nacional de Protección no le puso atención, según lo que tiene la Fiscalía para imputar al director Augusto Rodríguez? Lo único que sí les puedo decir a los televidentes y a ustedes
periodistas es que Miguel Uribe en todas sus entrevistas sí señalaba quiénes eran las personas que lo ponían en riesgo y qué grupos al margen de la ley él temía que le pasara algo. Y es que hay unas perlas y de todo tipo de rechazo. Esta solicitud, por ejemplo, de noviembre del 2024, en la que Miguel Uribe tenía un desplazamiento programado en el país y solicitó el traslado de su esquema, le fue negado de esta forma. La unidad no asume los gastos asociados con ocasión de la ejecución del convenio llegaren a generarse como gastos de viaje, viáticos, tiquetes, combustible y peajes que fueron solicitados para los hombres de protección. En esta otra solicitud, la UNP le rechaza el desplazamiento por ser un corregimiento. Doradal es un corregimiento o vereda. Recuerde, únicamente se debe relacionar municipios y o ciudades. De manera insólita rechazaron esta solicitud porque no se diligenció el departamento de origen de Bogotá, que es claramente Cundinamarca, lo cual le negó el esquema de protección nuevamente. Estas y otras pruebas serán expuestas en la imputación de cargos el próximo 11 de febrero contra Augusto Rodríguez. Imputación contra Augusto Rodríguez, un funcionario y hombre muy cercano al presidente Gustavo Petro. Pero seguimos con una delicada denuncia que involucra también a la Unidad Nacional de Protección. En nuestra emisión de mediodía les mostramos en exclusiva el interrogatorio de un disidente de alias Calarcá que asegura que usan los carros de la UNP asignados a los firmantes de paz, imagínense, para trasladar armamento a diferentes zonas del país. El mundo literalmente al revés. Noticias RCN tiene en su poder un interrogatorio ante el ente acusador de octubre de 2025 realizado a guerrilleros de alias Calarcá. Allí narran cómo se habría realizado el transporte de material bélico entre departamentos en vehículos oficiales. El relato corresponde a un episodio sucedido en septiembre de 2024, cuando, según el documento, los guerrilleros se trasladaban desde el departamento de Caquetá al Tolima, en coordinación de alias Donald y Giovanni, comparecientes en el ETCR del municipio de Icononso, nos ayudaron a hacer el cruce del armamento. Ellos venían con un esquema de seguridad de la UNP. Cuando el investigador del CTI le pide al guerrillero ampliar la información y explicar cuántos traslados se realizaron de armamento en vehículos de la UNP, reveló cuántos fusiles llevaban. La primera entrega fueron 16 fusiles, 5 pistolas 9 milímetros, 6.000 cartuchos, material de intendencia. Fueron 100 uniformes, 100 gorras o pavas, 20 pecheras. No conocía esta grave información. Tampoco conocía que estuviera contenida en algún proceso que lleve la Fiscalía. Estas revelaciones hacen parte de un expediente que cursa en la Fiscalía General de la Nación. 7-7. Óigame, Mónica, cuando uno habla del drama que sufren los colombianos por la crisis de la salud, sin duda alguna se afecta porque son pacientes que tienen su vida en riesgo por la falta de los medicamentos o un tratamiento. Y uno creería que le pasa lo mismo a ciertos funcionarios que responden por el tema de la salud. Pero ¿sabe qué? Resulta que estamos encontrándonos con todo lo contrario. Encontramos con un ministro de Salud desafiante, irónico. Mónica. Pues José, es que estamos hablando de la desafortunada respuesta que les dio hoy Guillermo Alfonso Jaramillo a nuestros colegas de 6AMW cuando le preguntaron por el desgarrador testimonio del gerente del Hospital de San Rafael de Itagüí. Simplemente dijo, los ricos también lloran. Ministro, no, la salud no es de ricos ni de pobres, es de todos. ¿Qué le diría usted al gerente de ese hospital en Itagüí? Los ricos también lloran. Es el ministro de Salud en 6AMW en respuesta al dramático testimonio de Luis Fernando Avellaneda, gerente del Hospital San Rafael de Itagüí. La deuda de la CPS con el hospital asciende a 27.000 millones de pesos. Solo la nueva EPS le debe 8.000 millones. Ver que mis funcionarios llegaban llorando. No tengo con qué comer. No tengo que pagar arriendo. No tengo un aguinaldo para mi hijo. Así le responde hoy al ministro. Yo no soy rico, doctor, ni estoy llorando por eso. A mí me duele, son mi personal. De inmediato las reacciones. Un ministro cínico e indolente frente a lo que está pasando con la salud de los colombianos. Estamos llorando personas que están falleciendo todos los días. La burla que usted hace de la situación de los trabajadores de la salud en nada ayuda. La nueva EPS debe más de 10 billones de pesos. Cuando fue intervenida tenía 6 billones de deuda. Aumentaron 4 billones en año y medio de intervención. Pueden estar totalmente tranquilos. Estas intervenciones, como claramente lo ha dicho el señor interventor, el doctor Leal, tienen que ver
en el sentido de hacer una prevención para evitar futuros daños que se puedan presentar. Pues vean, nos fuimos al Hospital San Rafael de Itagüí para hablar con los ricos a los que se refiere el ministro de Salud y nos encontramos con un personal médico y administrativo que hace meses no recibe salario y vive en medio de las necesidades. Sara Agudelo, ¿qué le dijeron? ¿Qué le contaron allí? José Manuel, televidentes, buenas noches. Pues lo primero que nos dijeron es que claramente no son ricos, son personas comunes y corrientes que tienen que pagar la salud, el arriendo, mercar, pero además hablamos con una de las del personal de salud de aquí, del hospital de Itagüí, que nos dijo que incluso tuvo que dejar de pagar el semestre de su hija porque no tiene con qué. También denunció que hay ambulancias que están parqueadas aquí justamente en el hospital porque no hay dinero para poder tramitar los documentos que le permiten circular por la ciudad. Jamás. No, rica no soy, para nada. Ella trabaja hace varios años en el Hospital San Rafael en Itagüí. A veces me toca trabajar por aparte, en los descansos, para poder venir a trabajar acá. Nunca había vivido una situación similar. Para la universidad de una de mis hijas, que eso ha sido lo más doloroso. Y mercar más poquito, no hacer las cosas cotidianas que uno hace como mamá con sus hijos. Denuncia que además de la escasez en los insumos, no hay ni gasolina para las ambulancias del hospital. No tenemos a veces gasolina para las ambulancias. Hay una ambulancia que está guardada porque no tiene los papeles al día. La mayoría trabajan por vocación. Aguantar es un acto de fe que para muchos se está acabando. Hasta que la vida nos permita y hasta que veamos una luz en el camino que nos permita decir que la institución es capaz de crecer y es capaz de salir adelante. Esto lo hacemos por vocación y por amor, pero ya se está acabando el amor y la vocación. No hay cómo. De los 9.000 millones de pesos que la nueva EPS le debe al hospital, en las últimas horas se giraron 19 millones de pesos. También hablamos con otros gerentes de hospitales, específicamente estamos hablando de la gerente del Hospital San Juan de Dios de Río Negro. Nos aseguró que las EPS intervenidas le deben a ese centro asistencial 90.000 millones de pesos. Nosotros tenemos deudas ya con un rezago histórico importante, ¿cierto? Porque no es de ahora, la deuda viene desde ya hace mucho tiempo y nosotros tenemos deudas que ascienden de todas las aseguradoras de más de 90.000 millones de pesos. Según la Secretaría de Salud del departamento, son 60 los hospitales públicos aquí en Antioquia que están en riesgo financieros. Estamos muy atentos a cómo avanza esta crisis de la salud aquí en el departamento. Ustedes tienen más noticias. Muy atentos, pero además seguimos recogiendo otras reacciones. Sara, 7:13, el alcalde de Medellín también expresó su indignación por las palabras del ministro de Salud, las calificó de hirientes. Qué palabras tan desafortunadas, qué palabras tan hirientes. Qué malos seres humanos son. Qué desgracia para Colombia, este gobierno y su gente que la compone. Duro. Nadie está exento, Mónica, de sufrir una enfermedad, de depender del sistema de salud para recibir un tratamiento. Hasta los propios médicos que salvan vidas deben enfrentar la tragedia de no conseguir medicamentos cuando padecen un grave problema de salud. Pues es el caso del especialista Manuel Ordóñez. Él es el vicepresidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos y no recibe atención desde hace 20 días. Su salud se deteriora con el paso del tiempo. Como paciente también invito siempre a mis colegas a ser íntegros y por eso yo le preguntaría al ministro, ¿y los médicos también se mueren? Hoy en Colombia, ni siquiera quienes salvan vidas pueden cuidar la propia. Manuel Santiago Ordóñez es pediatra y vicepresidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, pero hoy no habla solo como médico, habla como paciente abandonado por el mismo sistema al que ha servido toda su vida. Nueva EPS no renovó contrato con un prestador de manera oportuna que atendiera a los pacientes con trastornos de la coagulación, dejándonos sin tratamiento, sin acceso a profilaxis, incrementando el riesgo de sangrados graves que incluso nos pueden llevar a la muerte.
Al Doc Manuel, como le dicen en el centro médico, desde el 1 de enero le cambió la vida. Cada día cancela citas, cierra su consultorio y emprende el calvario hacia la nueva EPS en busca de sus medicamentos o alguna respuesta. He tenido que disminuir mi capacidad de consulta, he tenido que ceder turnos en urgencias, ha disminuido mi capacidad laboral de manera sustancial, teniendo incluso un sangrado a nivel ocular que me limitó mucho en los recientes días. Estoy con dolores osteomusculares por los sangrados y esto ha generado una limitación a nivel personal, familiar y profesional. Manuel Santiago Ordóñez, el paciente, espera una respuesta de la intervenida nueva EPS. Manuel Santiago Ordóñez, el médico, espera seguir su tratamiento y su tarea salvando vidas. Miren, y como ustedes oyen en las mañanas la FM y nos ven aquí en Noticias RCN, se darán cuenta que no vamos ni hemos dejado de denunciar y estar al lado de los pacientes de la intervenida nueva EPS que están sufriendo un calvario porque no les entregan sus medicinas, Mónica. No les entregan medicinas, no pueden acceder a tratamientos y muchos otros tampoco pueden acceder a cirugías que necesitan de manera urgente. La salud de los afiliados a la nueva EPS empeora cada día. Los pacientes llegan a la entidad intervenida por el gobierno a reclamar sus medicamentos, pero al final del día y largas filas se van sin sus medicinas. Iba bien cuando me entregaban toda la droguita, ¿sí? de mi salud, pero ahorita ya pailo. Tratamientos suspendidos por falta de medicamentos, citas con especialistas que no han podido agendar desde hace varios meses y hasta cirugías pendientes son los problemas que enfrentan algunos usuarios. Es que ya he venido muchísimas veces, que tengo un hijo con una parálisis cerebral, que llevo comprando los medicamentos hace más de 5 meses, que es muy difícil acceder. 2 medicamentos me valen 1.100.000 pesos. En Bogotá son 248.000 afiliados de nueva EPS que esperan que el gobierno resuelva la crisis que los tiene en el limbo. 7:17, seguimos aquí en la FM Noticias RCN y hoy Bogotá enfrenta una dolorosa noticia. Fue encontrado sin vida Neil Felipe Cubides, profesor de la Universidad Externado de Colombia, reportado como desaparecido desde el 15 de enero. Miguel, el profesor fue visto la última vez, hay que recordarlo, saliendo de una clínica. ¿Qué pasó después con el docente? ¿Qué tal? Un saludo. Este hombre se encontraba ese día acompañando a su hijo en un hospital de Chapinero. A las 10 de la noche tomó un taxi y según su esposa a la 1 de la mañana empezaron transacciones extrañas que llegaron hasta los 6 millones de pesos. Para ella se trataba de un posible paseo millonario. En redes sociales pedía a esos captores, a esos posibles captores, que no le hicieran daño. Según las autoridades, horas después encontraron un cuerpo en zona rural de Usme incinerado. Hoy le confirmaron a esa familia por medio de medicina legal que corresponde al del profesor universitario. El CTI de la Fiscalía ya asumió la investigación y lo que piden, una exhaustiva investigación para dar con las personas, los posibles responsables de esta muerte. Ustedes con más noticias, estaremos atentos. Estamos atentos, Miguel. 7:18. José, vamos a hacer una pausa y al regreso les hablaremos de la tragedia que vive España por el choque de 2 trenes. Y de la reunión, Mónica, de los gobernadores y el ministro de Hacienda por la emergencia económica. Tenemos mucho más, ya volvemos. Y 25, como dicen una cosa, dicen otra. Tratándose de una noticia de una dimensión tan importante, no debería haber ninguna equivocación procesal y sin embargo la hubo, o por lo menos la sensación de un reversazo es la que nos queda. Felipe Quintero, ¿qué pasó con el anuncio de imputación contra el director de la por el caso de Miguel Uribe? ¿Se echaron para atrás en esta fiscalía? José Manuel, según la Fiscalía, la delegada que tenía el caso acaba de retirar esa solicitud de imputación de cargos por el delito de prevaricato por omisión a Augusto Rodríguez. La razón es un tema un poco jurídico, pero lo vamos a explicar rápidamente. Por reparto le tocó a una fiscal que no tenía la especialidad en el caso, es decir, de administración pública. ¿Qué hacen? Pues retira la imputación para que eventualmente no genere ningún tipo de nulidad más adelante, es decir, que el caso se pueda caer porque
porque no es la fiscal idónea para asumirlo, por lo cual retira la imputación y el grupo de tareas especiales en todo el caso del magnicidio de Miguel Uribe es el que va a asumir el caso de Augusto Rodríguez. No es que se retire definitivamente, es decir, que la va a coger un fiscal especializado de esta imputación por las presuntas omisiones que se causaron al no escuchar pues los llamados para reforzar el esquema de seguridad del precandidato presidencial Miguel Uribe. Y es que precisamente Augusto Rodríguez, antes de conocerse este reversazo de la Fiscalía, pues se pronunció en Palacio de Nariño, señalando que nunca la Fiscalía lo ha llamado para dar las explicaciones del caso y que este caso claramente no tiene su versión. Es decir, ahora empieza la investigación por parte de un fiscal de la unidad de vida. Por ahora se retiró la imputación. José Manuel Mórica. No estaría mal que se hablen un poquito más dentro de la propia Fiscalía. Felipe, gracias. 7:27. Cambio de tema, Mónica, porque en España hay tremenda conmoción tras una tragedia ferroviaria que deja al menos 40 muertos en Ademuz, en el sur del país. Pues el gobierno de Pedro Sánchez prometió esclarecer la causa del siniestro y decretó 3 días de luto. Andrés, en Madrid, ¿qué han dicho las autoridades? Buenas noches. No hay sospechas de exceso de velocidad en los primeros indicios hallados por las autoridades tras este fatal accidente ocurrido en la noche de ayer domingo en el sur de España, en la comunidad autónoma de Andalucía. El tren de alta velocidad circulaba a 200 kilómetros por hora, es decir, 100 kilómetros por hora por debajo de la velocidad habitual. Lo que al parecer habría ocurrido es una falla en la soldadura, en una soldadura de la vía férrea, lo que ocurrió, lo que provocó este fatal accidente, este desenlace que hoy tiene de duelo, de luto a toda España. Al parecer era un día como cualquiera, un viaje normal, pero este terminó en una de las peores tragedias ferroviarias. Alrededor de las 7:39 de la tarde del domingo, un tren de la empresa privada Irio, que había salido de Málaga rumbo a Madrid con alrededor de 317 personas, registró un mortal percance. Cuando pasaba por la municipalidad de Ademuz, en un tramo lineal, los investigadores informaron que los 2 últimos vagones inexplicablemente se descarrilaron. Estos inmediatamente invadieron la vía contraria por donde se acercaba el tren de Renfe con 184 pasajeros a bordo que circulaba desde Madrid con destino a Huelva. El accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Realmente, bueno, pues todos los expertos en materia ferroviaria que han estado hoy aquí, que están en este centro y los que hemos podido consultar, pues están tremendamente extrañados del accidente. El tren de Renfe, que iba a 205 kilómetros por hora, solo tuvo segundos para reaccionar, pero estos no fueron suficientes, así que terminó embistiendo a los vagones. Acto seguido, se salió de la vía y cayó por una zanja de unos 4 metros de profundidad. Vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento. La empresa Irio informó que el ferrocarril fue fabricado en el 2022 y que recibió mantenimiento 4 días antes de la tragedia. Y entre los casos dramáticos, varias familias cuyos integrantes, varios de los integrantes, perecieron o resultaron heridos con motivo de este fatal accidente. Las investigaciones de las autoridades están orientadas a esclarecer las causas, pero las actuaciones de las autoridades en España están dirigidas principalmente a dar atención psicológica a los afectados y a los familiares de los fallecidos. Momentos de horror vivieron los pasajeros tras el impacto de los trenes en Ademuz. Miré a mi hermana, o sea, la busqué y fue el último momento que yo recuerdo antes de que todo estuviera oscuro. Desesperados, golpeados y confundidos, los sobrevivientes clamaban por ayuda. Había algunos que estaban muy bien y hay gente que estaba muy mal, y los tenías delante y sabías que se te iban y no puedes hacer nada. Para otros fue demasiado tarde. Y mi marido pues que vio un niño fallecido dentro, que era lo que él no quería encontrarse, se encontró un niño fallecido dentro, otro niño llamando a su madre. Equipos de rescate y voluntarios que han trabajado arduamente para buscar vida entre la devastación describen la escena como catastrófica. Nunca te preparas para ver una cosa así. La familia real está profundamente conmocionada y canceló su itinerario para acompañar a los afectados. La prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente brutal. Así que gracias. Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados a la morgue de Córdoba, donde los familiares esperan en shock a que identifiquen a sus seres queridos.
Drama aparte están enfrentando los miles y miles de viajeros que siguen varados a esta hora en estaciones de tren como esta de Chamartín en Madrid y también en estaciones de tren de Andalucía, porque está cortado y estará cortado por varios días el servicio de larga distancia de alta velocidad con motivo de este accidente. Tendrán que resolver para llegar a tomar sus conexiones, para alcanzar sus vuelos, para llegar a sus destinos. Información desde Madrid. Una feliz noche, un abrazo. Nos vemos. Andrés, gracias. Terrible, terrible esta tragedia. 7:32, Mónica, volvemos a Colombia porque el gobierno anunció que a partir del 1 de febrero bajará 300 pesos el precio de la gasolina. Hoy en promedio el galón está en 16.000 pesos. Con la reducción quedaría entonces alrededor de 15.700 pesos. Según expertos, el precio internacional del galón está cercano a los 12.500 pesos, por lo que Colombia viene pagando una gasolina por encima del valor internacional. Durante 2 años la gasolina debió bajar en Colombia, pero no lo hizo porque estábamos subsidiando al diésel, que estaba abajo de los 11.000 pesos y nosotros en 16.000. Ya llega el 2026 y con la caída de la gasolina fuerte a nivel mundial, sumado a la caída del dólar, ya el diésel está muy poco subsidiado, todavía está subsidiado, pero muy poco. ¿Cuál es el hueco? Entre 11.000 a 12.000 pesos, o sea, es un hueco de solo 1.000 pesos. 7:33 y sin acuerdo terminó la reunión del ministro de Hacienda con gobernadores inconformes con ese decreto de emergencia económica. Pues Mónica, los mandatarios presentarán a la Corte Constitucional una solicitud de salvaguarda para evitar que se implementen los aumentos a los impuestos de licores y de cigarrillos. Los gobernadores del país le pedirán a la Corte Constitucional que suspenda provisionalmente el aumento de los impuestos a las bebidas alcohólicas y cigarrillos incluidos en la emergencia económica. Una protección pues temprana para el tema de licores y el tema de cigarrillo. Por su parte, el gobierno aseguró que en caso de presentarse compensará el menor recaudo generado por estos impuestos. Si eso llegaba a pasar, si eso se erosionaba, la nación asume lo que haga falta para compensar eso. Informados fueron recibidos por una delegación de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la misión de verificación de la ONU. Los policías ya están en Cúcuta con sus seres queridos. Siempre recordándole que lo mucho que yo lo amo y lo quiero a él, como yo siempre en muchas ocasiones se lo he dicho. Pero le dije que este trabajo es así y vamos para adelante. Para el próximo jueves 29 de enero, la Corte Suprema de Justicia citó la audiencia de imputación contra Carlos Ramón González, el exdirector del DAPRE y una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro, que está prófugo de la justicia viviendo en Nicaragua. Es señalado como el articulador en el millonario desfalco en la unidad de gestión del riesgo. Y vean la advertencia que hace Mauricio Villamizar, codirector del Banco de la República. Dice que si este año el emisor no sube las tasas de interés, la inflación sería superior al 6%. Sin mover la trayectoria de la tasa de política, un aumento de la inflación en al menos o alrededor de 2 puntos porcentuales. Entonces, si la tasa de política y la trayectoria no reaccionan, nuestros mejores indicativos es que al final del 2026 ya no cerraría en 4, sino en 6. Doña Mónica, ¿se ha asomado por las redes sociales desde anoche cuando dimos los resultados de la gran encuesta? Bastantes reacciones. Tremenda muchas. Conversación se ha armado y tenemos las reacciones de los candidatos que van punteando en la primera gran encuesta realizada por la prestigiosa firma GAT3. Un dato que es muy importante es recordarles que durante el trabajo de campo los encuestadores no mencionaron a ningún candidato, ningún nombre. Fueron los mismos encuestados quienes de manera espontánea eligieron al candidato por el que tienen intención de votar en las próximas elecciones. La unidad verdadera es con el pueblo. Aquí en esta campaña siguen siendo bienvenidos todos los que quieran unirse para dar esta batalla definitiva por Colombia. Vamos a concentrarnos porque este año Colombia gana. Debemos tener más humildad y trabajar más y más. Hoy, más que nunca, estoy firme por la patria. Yo creo que todas las encuestas, cuando son buenas, regulares o malas, lo que invitan es a trabajar, trabajar y trabajar. Hoy lo que hay que buscar es que los colombianos se enamoren de un proyecto político, un proyecto que realmente nos permita caminar unidos, juntos, para sacar este país adelante. Los colombianos tienen que ver los peligros que están al lado nuestro cuando hay un candidato que dice que todos los sectores estratégicos de la economía tienen que ser estatales. Todo está por hacer.
Y anticipo algo que he repetido en RCN varias veces. Quien gane la consulta el 8 de octubre del Pacto Amplio será presidente. Y esa consulta obtendrá 6 millones de votos. Es a voto limpio y no con algoritmos que habla la democracia. Que el progresismo va a volver a poner presidente de Colombia. La segunda es que Colombia despertó. Ahí está una derecha incoherente, una derecha sin propuesta, versus una realidad que están viviendo los colombianos y colombianas. La irritación del cuero cabelludo puede ser caspa. Medicasp es investigación farmacéutica para eliminar la caspa. Tengo caspa. Voy a la farmacia y pido Medicasp. ¿Qué tal? Muy buenas noches para usted, buenas noches. Esteban, los saludamos desde un lugar que nosotros ya les hemos mostrado y es el hangar de la Rosetta, y es que precisamente las operaciones de investigación no han parado en el buque. Claro, y que se intensifican estando ya en el corazón de la Tierra, en la Antártida, porque precisamente es el tema más importante, el proyecto más importante por parte de la Dirección General Marítima, y en estos momentos se está subiendo la Rosetta, en estos momentos en vivo y en directo. Es que recordemos que este tipo de implementación y equipos baja profundidades de 1500 metros y allí capta datos como salinidad, como oxigenación del agua de la Antártica en este momento. Esteban, ¿estaciones ya cuántas llevamos? 12 en total aquí en el estrecho de Braunfeld, donde seguimos navegando. 2 estaciones en compañía de los investigadores y los científicos que vienen a bordo de la ARC Simón Bolívar, y otras más que se avecinan en este sector, que además nos va a llevar hacia las estaciones de Perú y de Brasil próximamente. Nosotros, por supuesto, les contaremos todos los detalles de la navegación que se para la estación de Machu Picchu, que es la primera que visitaremos, y les contaremos todos los detalles de lo que vemos. Nos despedimos, Esteban, estamos contentos, estamos felices, estamos full avant. Qué frío, buen viento y buena mar, chao. Hola, bienvenidos al termómetro. Le medimos la temperatura al ambiente político y se la regulamos al poder. Sí, señores. Este 2026 ya están echadas las cartas de las consultas de centro derecha y de izquierda, pero ¿y si yo les dijera que se está armando una tercera consulta? Atentos a esto. Nos dicen que son, dicen ellos, los de verdad de centro, y que reuniría a esos candidatos que no se alinearon ni con la gran consulta ni con el pacto amplio. Detrás de bambalinas está la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien hemos confirmado se ha reunido con el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, con el exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, y ha tenido otras reuniones programáticas. Nos aseguran que allí también podría entrar el exdefensor del pueblo en salud, Leonardo Huertas, el exalcalde de Cali, Mauricio Armitage, e incluso el excanciller Luis Gilberto Murillo. Ellos están en conversaciones. Lo cierto es que la exalcaldesa López está decidida a ir en una consulta y ella quiere ser la articuladora de esa tercería. Ahora, el exministro Cristo, nos dicen, está un poco más inclinado a abrir la consulta del Pacto Amplio a otros sectores, aunque tiene esta otra opción sobre la mesa. Mientras tanto, está armando su equipo de campaña. Justo hoy entró el ex embajador en Brasil, Guillermo Rivera, como director político. Y en los cuadros programáticos está la exsecretaria de Educación, Edna Bonilla, la exministra de Trabajo, Griselda Yanet Restrepo, y los politólogos Mauricio Carrera y Daniel Castellanos. Ahora, las consultas se arman y se decantan. Los candidatos Daniel Palacios y Mauricio Liscano desistieron de participar. Dicen que van directo a primera vuelta. Y aunque es extemporáneo, nos explican que no habrá sanciones o multas. La verdad es que hasta finales de enero hay plazo para retractarse, es decir, cuando la registraduría arranque la preparación logística. Pero ojo a este otro dato, de los que no se han retractado. Y aquí aparece un partido muy importante, la U. Sí, señores, la U todavía piensa entrar en una consulta, pero ¿en cuál y con qué candidato? Nos dicen que por lo menos 4 senadores y el director Alex Vega insisten en coavalar a Roy Barreras en la consulta del pacto. Vamos a ver si siguen ese camino o dan el giro en U. Cuando baje la temperatura, acá estaremos con el termómetro político. Feliz noche.
¿Quién se iba a imaginar que el presidente del país, en teoría más desarrollado del mundo, nos iba a llevar de regreso a las cavernas? Y apenas lleva un año. Bien, finalizamos, Mónica, esta emisión de Noticias, pero a las 11:30 cerramos el día con César Piñeros en la última emisión de Noticias RCN. Y hay debate, ojo, hay debate, y que no se nos olvide, porque lo importante es recordar, pueden a través de las redes sociales mandarnos las preguntas que ustedes quieren para que los candidatos las reciban para el debate del próximo domingo desde las 6 de la tarde, Canal RCN, la FM, El Tiempo. Ahí estamos unidos por la democracia. Gracias a todos por hacer parte de esta conversación. Feliz noche.